Vamos a comenzar esta charla con la mesa de enlace que está aquí ya con nosotros, comenzando la presentación de derecha a izquierda. Vamos con Carlos Castagnani, él es vicepresidente tercero de Confederaciones Rurales Argentinas, hombre de Venado Tuerto. Carlos, ¿cómo va? Venado Tuerto, de la provincia de Santa Fe, un gusto estar acá compartiendo con los amigos de la mesa de enlace. Muy bien, un placer tenerte aquí. Gracias. Bueno, está con nosotros también Carlos Yanisotto, él es mendocino, como ustedes ya saben, presidente de Coninagro. ¿Cómo va, Carlos? Un gusto, Leonora. Feliz por poder comentar y debatir lo que es la vida de cada uno de nosotros, que es la producción. Exactamente, y vaya que tenemos cosas para Complejo. hablar de la... Muy interesante la radiografía recién y bueno, muchos temas para profundizarlos y ver qué enfoque le damos y qué salida, ¿no? Exactamente, de eso se trata. Ahora nos metemos con eso. Marcos Pereira está aquí con nosotros también. Él es vicepresidente de Sociedad Rural Argentina, hombre de la provincia de Buenos Aires. ¿Así te podría definir, Marcos? Bueno, provincia de Buenos Aires, también Entre Ríos. Un poquito tu corazón está en Entre Ríos. En los dos lugares, sí, pero principalmente Entre Ríos. Muy bien. Gracias, y Carlos Eleonora. Achetoni, un placer tenerte aquí, Marcos. Y Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina, hombre de General Alvear, Mendoza, otro mendocino, tenemos dos mendocinos en la sala. Un placer, Carlos, tenerte acá. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto estar acá, recién habiendo festejado los 110 años de vida de Federación Agraria. Para mí es muy significativo porque vengo de un pueblo, de Bowen, que tiene también 110 años igual que la Federación. Bowen, que queda en General Alvear. Claro, es un distrito. 110 años ya Federación Agraria. Wow, Sí, sí. Tuvieron de cumpleaños, así que felicitaciones para toda la Gracias. gente de Federación Agraria con la importancia del Carlos. trabajo que hacen, ¿no? Muchas gracias. Exacto, así que ahora nos vamos a meter también en las necesidades del productor más pequeño en la Argentina que ustedes representan y qué tan valioso es en la ruralidad, que es lo que a nosotros nos gusta siempre mencionar. Bueno, a ver, comencemos, recién hablábamos de las prioridades de agenda del sector. Marcos, ¿cuál definirías vos que son las prioridades que hoy tiene el campo? Gracias, Leo, por tu pregunta. Lo principal que más nos duele es la brecha cambiaria, sin duda, ¿no? Estamos hablando de una brecha que está encima del 100%. Eso significa que estamos comprando insumos Sí. a valor dólar MEP y estamos vendiendo nuestra mercadería, nuestros granos a valor dólar oficial, que está más del 100%. Pero bueno, después de eso tenemos la intervención del mercado y tenemos a su vez el famoso tema de las retenciones que no ayudan a nadie, ¿no? Claro. Como bien explicó Agustín, ¿no? Sí, Agustín Tejeda. Está clarísimo que si tuviéramos las condiciones podríamos estar produciendo un 40% más en un muy corto tiempo. Wow, con la necesidad, ¿no?, que hay a nivel mundial también de y alimentos. sobre todo con el tema de la demanda de dólares que estamos teniendo por estas políticas macroeconómicas que tampoco favorecen, ¿no? Claro. Carlos, ¿vos coincidís en que, digo, si tenemos que poner, bueno, en niveles de urgencia, la brecha está en el puesto número 1? Sí. Viene, por ejemplo, se ha puesto en estos días muy en discusión el tema del dólar soja, Sí. al cual nosotros nunca lo convalidamos, nunca lo acompañamos. Primero porque el productor nuestro vendió parte de la cosecha y lo que le queda es para ir calzándolo con compromisos de pago, con inversiones, no con intenciones de atesorar dólares. Y segundo porque estamos convalidando que tiene que haber una brecha mucho más amplia. Porque si decimos dólar soja es un entremedio, Sí. estamos convalidando que el blue es mucho más alto. Claro. Y es el que está distorsionando y está generando la inflación que tenemos hoy. Hay que ir hacia un sinceramiento de la oficial que les gustó dejarla retrasada para sacarnos los granos a precio que se le antoje al gobierno y lo dejaron retrasado con respecto a la inflación. Y lo demás fue la incertidumbre de este último mes que generó una paridad que ascendió 50% en el valor. Entonces está obviamente que lesionando al pequeño productor, lo que sí ya lo venía lesionando y sacándolo del circuito productivo son las retenciones. Y teniendo en cuenta que el productor chico está a igualdad de condiciones de uno grande, obviamente que la escala termina sacándolo del circuito productivo. Tiene mucho menos espalda, por supuesto. Claro. Ahora, es interesante esto que marcaba Carlos Achetoni. Voy a tener que decir Achetoni y Yanisotto así porque tengo 3 Carlos en el panel. Es impresionante. Pero esto que marcaba Carlos Achetoni con respecto a, bueno, si convalidamos el dólar soja,
que hasta el momento no ha funcionado. Se habla de Para cerca nada. de 15 operaciones hasta el momento, No ha ¿no? funcionado. Mire, es que lo que sucede es que lamentablemente la política agroindustrial argentina está desenfocada y desubicada de lo que necesita el mundo, de lo que necesita el productor, de lo que necesita el país. Aquí la política está entrampada en sí misma, en sus intereses, en sus internas, en una judicialización de uno de sus integrantes, que ya sabemos que es la vicepresidenta, y ha caído en esta trampa de la política cambiaria, como la política monetaria, en que quiere infructuosamente, porque Leonora, ya hemos visto esta película, la inflación no se baja con política monetaria, porque si hay dólar soja, como decía Carlos, el tocayo, y el dólar del vino y el dólar de la carne. Claro. Y cada uno tiene el derecho de pedir un dólar. Entramos en un camino que no es. Claro. La política está mal ubicada y sin conducción. Y lamentablemente las últimas reuniones que hemos tenido corroboran que no vamos por el buen sendero. ¿Por qué? Porque nosotros en el inicio de Coninagro, Sí. por supuesto, en total unidad con la mesa de enlace, inmediatamente le presentamos a Massa, porque urge, Leonora, Sí. urge solucionar. ¿Cuáles son los puntos centrales? Porque ya están. La reunión de técnicos de ayer es genial, diálogo y demás, pero es que ya está la agenda. Basta de diálogo. Vamos a resolver problemas. La política no resuelve problemas. Y este es un tema central, la política cambiaria, porque impide traer dólares, Sí. impide dar trabajo, Sí. porque, como bien se explicó, no podemos avanzar ni crecer, Exacto. y todo esto produce, en definitiva, menos Producto Bruto y produce un estancamiento, que es lo que estamos viendo, el deterioro de todo el sector productivo. Carlos, ¿ustedes cómo lo ven desde CRA? Bueno, exactamente como lo ve mi tocayo. Nosotros desde CRA vemos el mismo problema y creo que el gobierno necesita dar un giro político en el sentido, como bien vuelvo a repetir, decía Carlos, una interna que no solamente le hace mal al sector, una interna dentro del gobierno, sino a toda la comunidad, ¿no es cierto? Y lo que preocupa que podemos hacer reuniones técnicas, reuniones políticas gremiales, pero si después no tiene un aval político el ministro, bueno, queda todo, Claro. todo en la nada. Entonces, creo que el gobierno debe ser cuidadoso en el buen sentido de la palabra, de no agredir al sector, porque si vamos a una reunión y nos presenta como especuladores o como que a qué partido político tenemos afinidad, desvirtúa esa reunión. Y al gobierno no le tiene que importar a quién pertenecemos. Nosotros representamos productores, no representamos ni partidos políticos a nadie más. Y tenemos el equilibrio, el fino equilibrio de ser recepcionistas de los reclamos de los productores y tratar, mediante el diálogo, de tratar de solucionar o llegar a un acuerdo con el gobierno. Claro. Pero vemos que eso no se logra. Como bien decía Carlos, hubo una reunión técnica a la cual valoramos y asistimos, pero estamos sin nada. Y el productor nos está pidiendo urgentemente soluciones inmediatas. Te anticipas a mi siguiente pregunta, Marcos, que quería, y la visión de cada uno de ustedes, porque todos representan productores, pero distintos tipos de productores, ¿no? Las cooperativas, productores más chicos y demás. Marcos, ¿cómo está el ánimo del productor hoy en día? ¿Qué es lo que ustedes sienten en esas charlas, en esas recorridas por distintos puntos del país? Mira, en general lo que se ve es que claramente podríamos estar muchísimo mejor, podríamos tener una producción creciente, como presentó también Agustín recién. Sí. Miramos a nuestros vecinos y estamos realmente decepcionados de no poder ni siquiera acompañar el crecimiento. Si vos ves la carne en Brasil ha crecido 3 veces, el stock ganadero ha crecido 3 veces en los últimos 20 años. Nosotros seguimos desde hace 70 con la misma cantidad de hacienda. No hemos crecido nada. Y Uruguay ni hablar también, Y Uruguay ¿no? ni hablar, y Sí. bueno, Brasil, Uruguay son los principales, pero si vas a las de economías regionales, también en Chile,
El tema forestal también en Chile, Uruguay. Sí. O sea, lamentablemente, hasta que no tengamos una seguridad jurídica, no haya un marco de reglas de juego claras, estables, que sean justas además, porque el sector nuestro es el que más impuestos paga en proporción, ¿no? Estamos pagando más del 70% de carga tributaria en un país donde ya la carga es pesadísima para todo el mundo, ¿no? Es fuerte esto que decís. Digo, para que se entienda bien, cada 100 pesos, 70 se los queda el Estado. En algunos casos sí, por ejemplo en soja. Claro. Depende de qué actividad, ¿no? Pero en soja es más del 70%. Es muy, muy fuerte. Muy fuerte. Sí, muy y es una fuerte el discriminación, porque no hay ningún otro sector que pague esa cantidad de impuestos. Yo creo que ahí, Eleonora, si me permitís, Sí, sí, claro. completando lo que vos decías, es clave. Si queremos darle un cambio de rumbo, que estábamos esperanzados en que esta nueva instancia económica iba a dar un cambio, como decías vos, Carlos, hay que bajar impuestos. Los países que han salido de la problemática inflacionaria han hecho y han aplicado recetas exactamente contrarias. A lo que Han están bajado haciendo. impuestos. Claro. Bueno, ¿Por se qué? ve Porque la deflación de Brasil en el mes de julio, fue por baja de impuestos. La inflación cero en Estados Unidos también fue por baja de también, impuestos. es decir, no hay posibilidad de salir de la inflación con baja productividad, con tasas al 80% como ahora, y con una política tributaria que propio de este gobierno, Claro. que es estatista, intervencionista, que es de ideología de izquierda, que va por nuestra renta. El productor, contestando tu pregunta, disculpame que te haya... No, después No, te agrego está bien, yo. Suma. Déjame agregarte después a mí. Sí, claro. Se encuentra sumamente defraudado. Sumamente defraudado. Y el productor del interior, acá que la mayoría somos también con un pie de adentro, de la Argentina profunda, como se dice, muy defraudado porque se encuentra abandonado y sin herramientas para poder producir. Porque la actividad productiva, que no es ni mejor ni peor que ninguna, pero tiene una situación de desamparo por el clima, por los precios, por el mercado y demás, que justamente los otros países lo que hacen es alentar, porque no es fácil quedarse en el campo. Claro. El 9% de la población solamente está en el campo, el resto en la Argentina es población urbana. Ahí vemos cómo se está despoblando nuestro país. Ahora, otro punto tiene que ver también con la traba a las importaciones, la falta de insumos, la falta de fertilizantes. Hace un rato Carlos Achitoni decía, bueno, claro, es un resguardo de valor para el productor, su grano, que lo irá vendiendo de a poquito cada vez que quiera invertir. Pero claro, el gran problema ahora es en qué invierte. ¿Se quiere comprar una camioneta? No hay. ¿Quiere comprar fertilizantes? No hay. Digo, ¿eso se siente? Totalmente. O sea, hoy se siente también en pequeñas, en los comercios en general, diría, ¿no? Porque Mirá, hay herramientas que no pueden entregarse por falta de un insumo que no llega, ¿no es cierto? Entonces yo creo que necesitamos un sinceramiento del gobierno, no ponernos como enemigos, y también necesitamos una fuerte inversión en infraestructura. O sea, hoy el dinero de las retenciones, yo pongo un ejemplo, Venado Tuerto está en el cruce de dos rutas nacionales, Ruta 8 y 33. sí. La Ruta 33 es por donde pasa el 70% de la producción del país al puerto más grande del país, que es Rosario. Claro. Es intransitable. Y hace añares que está proyectado una autopista, y no solamente es intransitable, sino que cada día más hay más accidentes de tránsito que, bueno, más muertes, lamentablemente. Claro. Y bueno, con todo lo que aporta el sector, o sea, que el gobierno creo que no solamente nos tiene que dar un horizonte claro, sino lo mínimo que es conectividad, infraestructura, y no la tenemos. Hoy en el campo no existe. Claro, internet. vos dirás, bueno, si tengo esa presión impositiva, por lo menos que me den algo a cambio con esa presión impositiva. ¿Te agrego? ¿Puede Pero ser? ni siquiera está eso, sí, por supuesto. Yendo a lo que decís de infraestructura, eso se llama competitividad también, ¿no? Claro. Está relacionado con el gasto del Estado, gasto / inversión del Estado. Y bueno, nuestro país es uno de los países que mayor gasto sobre el Producto Bruto tiene. Eso implica que si ese gasto no está bien orientado, no está bien dirigido y además es grande, hace que tengamos que pagar más impuestos para bancar el gasto. Todo es un esquema donde la competitividad se destruye. Claro. Si me permitís... Sí, claro, Carlos. Perdón. No, dale.
Hace unos días saqué una columna refiriéndome, porque estaba el día del fallecimiento de San Martín, y refiriéndome a que lo dejen desembarcar a San Martín, porque las peleas que había internas en Argentina se suscitan hoy con la política. Y es como que si estuviera por desembarcar no podría desembarcar, claro, por las peleas internas. Yo creo que hoy le están errando. Yo con la primera reunión y con la de técnicos de ayer le recalco lo que le dije a Massa en su momento y lo que él dijo también, digo, hacerlo público. Él dijo que, le digo, lo que necesitamos es que no seas candidato para el 2023, y él dijo que no iba a ser, le digo, hacerlo público. ¿Les dijo eso a ustedes? Sí, le digo, hacerlo público, porque hoy por hoy ni el gobierno ni la oposición está tomando la dimensión del lío en el que estamos metidos. Mira, ojo con lo que estás marcando, porque es un pedido que le hizo la propia oposición a Massa. Massa nunca hizo público esto. O sea que es muy interesante esto que estás contando, Carlos. Es decir, en la reunión que ustedes mantuvieron con Sergio Massa, ustedes le dijeron, necesitamos que no seas candidato, y él dijo, no lo voy a hacer en el 2023. Claro. Sí, sí, sí. ¿Dijo, voy a hacer 2025, Marcos? En el 2027. Algo escuché. En el 2027, que 27. Podría ser él, pero no en el 2023. O sea, claro. Pero digo, acá se necesita un gran pacto de la Moncloa, de todas las fuerzas políticas, de todos los sectores de la sociedad argentina, porque lo que necesitamos es recuperar confianza, y desde un partido político, sí, ya sea gobernante u opositor, no vamos a salir adelante. Si no están todos los sectores comprometidos, no vamos a salir adelante. Y no podemos salir porque están pensando en la urna del 2023 en vez de preocuparse por el país, por la gente que está pasando mal ahora. El gran flagelo de tener elecciones año por medio, ¿no? En la Argentina vivimos en un loop electoral que hace que muchas cosas no sucedan. Y después que democráticamente somos todavía muy inexpertos. Sí. Somos perfectos para llegar hasta la urna, elegimos a quien más nos gusta, pero después somos totalmente imperfectos, tanto el político para cumplir lo que prometió, como la población para exigir lo que ha prometido. Y ahí es donde nos equivocamos, porque nosotros tenemos que demandarle y exigirle a los candidatos que llegaron por la voluntad de la urna, que cumplan con lo que... Claro. Y si no cumplen, exigirles que retomen el camino que habían prometido. Y además, hoy es un momento, creo yo, bisagra para hacer ese gran pacto y hacer la política pública, que venga el gobierno, sea de izquierda o de derecha, respeten el objetivo de trazado de políticas públicas. Bueno, esa idea de continuidad del Estado, que en general, lamentablemente, en la Argentina llega un nuevo gobierno, borra lo que hizo el anterior y comienza de nuevo, y así estamos, ¿no? Cada vez... Yo quería avalar y completar, sí, lo que dice Carlos, es que esa es la senda. Fijémonos que nos parece que el sector privado, sí, está orientado hacia esa conducta, hacia esa fuerza actitudinal de la unidad. Pero veámoslo en la mesa de enlace, veamos, voy a las evidencias, no es un parecer. Veamos el Consejo Agroindustrial, veámoslo en el Foro de Convergencia Empresaria, en las distintas instituciones del sector privado. Nosotros hicimos una jornada ayer para fomentar una ley PYME muy interesante, sí, porque creemos que por allí también va el empleo y la fortaleza productiva argentina, y hubo en Mendoza más de 40, 50 instituciones empresarias atrás de ese proyecto de ley del Movimiento Nacional PYME, que es un movimiento que abarca toda la nación. Te quiero decir que nos parece, más allá, acá no hay nadie blanco inmaculado, pero el sector privado está intentando, esto que vos decís, Carlos, demostrarle a la política que no mire para otro lado, que no nos miremos hacia el ombligo de nosotros mismos, sino que tengamos una grandeza y una unidad en función del bien, claro, común. A ver, otro de los problemas claros que tiene hoy el sector es las dificultades para exportar tanto carne como los famosos volúmenes de equilibrio en trigo y en maíz. Metámonos primero con las exportaciones de carne, Carlos. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes específicamente? Que se libere totalmente las exportaciones, pero aparte tenemos un aval para decirlo, porque yo pregunto si la carne bajó
el precio al consumidor, y el productor no es el que pone el precio. El productor manda al mercado, manda a la feria. Yo digo que los dos eslabones más perjudicados en esto son el principio de la cadena, que es el productor, y el final, que es el consumidor. Claro. Son dos eslabones que no ponemos precio, no formamos precio. Y yo también creo que una función que no deberíamos tener a nuestro cargo, pero lo vamos a tener que hacer, porque a veces con el mensaje que da el gobierno pone a la comunidad en contra del hombre de campo. Sí. Y eso gran tema ese, sí. Eso es muy grave. Y el otro día el equipo de CRA hizo un análisis perfecto para comentarle a la gente un poco lo que decía Marcos. Un camión que nosotros vemos en la ruta de soja tiene 32.000 kilos, ¿no? Sí. Bueno, con las retenciones y la brecha cambiaria, al productor le quedan 9.750 kilos. ¿De 32.000 kilos de un camión repleto? Sí. Le quedan 9.000. 10.000 kilos, ¿no es 10.000 kilos. De ahí hay que pagar los insumos, pagar los impuestos, vivir. Sí, hay que y con eso hay que pagar todo. Digo, no estabas descontando. Pero después, ese camión hay que dejarlo en el puerto. Claro, y hay que dejarlo en el puerto, está bien. Entonces yo creo que como sector escuchamos periodistas que dicen que dentro de los bolsones está la comida de los argentinos. Un error garrafal. Dentro de los bolsones está el sacrificio y el trabajo del hombre y la familia de campo. Claro. Ese interior profundo que quizás muchos dirigentes políticos no conozcan, y la invitación es que lo recorran un poco más, las economías regionales que son esenciales para la economía del país y que están siendo abandonadas. Bueno, ustedes dos vienen de una... Es así, abandonadas. Abandonadas. Sí. Entonces yo creo que necesitamos que el gobierno se siente y diga, bueno, no los quiero de enemigos, los quiero de socios para salir adelante de este país, que es lo que deseamos todos, ¿no? Claro. A ver, me quiero meter un minutito con las economías regionales, ya que lo planteás, preguntándole a Carlos Achetoni y a Carlos Gianni Soto, ¿cuál están viendo con mayor dificultad hoy? Y si están viendo también, por otra parte, que hay productores que directamente, tiran la toalla, dicen, hasta acá llegué. Fuimos varias generaciones, pero no podemos seguir adelante. Mira, las economías regionales en general están pasando por un momento de muchísima dificultad. ¿Por qué? Las economías regionales son gran demandantes de mano de obra. Sí. Más del 50, 60% de su mano de obra, de sus costos, es la mano de obra. Frente a ese ítem tan importante, es que justamente se resalta por qué las economías regionales en un plan productivo federal del país se tienen que tener en cuenta, porque así como el campo pampeano aporta esta gran cantidad de dólares, y es una bendición que lo tenga el país, las economías regionales pueden aportar mano de obra. Y esa mano de obra va vinculada a la innovación y tecnología. Y esa innovación y tecnología, fíjate la cadena, esa innovación y tecnología para tenerla va de la mano de la educación y de la expertise que tienen que tener las personas para manejar esa innovación. Es decir, que es toda una cadena virtuosa. Y te sumaría el arraigo. Y te suma, ¿no? Y te suma la familia. Mira, sin familia, sin propiedad privada y empresas, y sin un Estado subsidiario, no hay país. No. Y estos tres pilares el gobierno los ha abandonado. Las economías regionales se encuentran en su mayoría, pero para destacarte está el tema peras y manzanas, está el vino, está el sector ovino, el sector de la forestación. Son quizás las más dañadas que están. Las más dañadas en este momento. Hay un problema que ya es estructural de las economías regionales, porque la coyuntura nos va peor, ¿no? Pero la estructura ha venido abandonando. Nadie, ninguna gestión ha sabido entender y atender a las economías regionales como corresponde. Pero cuando nos atrasamos en este dólar de mentira que tenemos, los más perjudicados son los de economías regionales, porque muchas de las producciones las insertan en nuestro país y algún excedente se inserta en el mundo. Ahora,
¿qué es lo que está pasando? Que al tener esta dualidad cambiaria, beneficiamos a los de proteína cárnica de cerdo de Brasil, porque ellos se llevan dólares, y nos perjudican a nosotros, porque en la traducción en pesos, a ese dólar de mentira, que es el dólar oficial, nosotros no podemos competir. Sí. Y a la gente de Brasil sí le sirve. A la gente de Chile le conviene traer peras y manzanas, le conviene traer vino. Nosotros, en los costos de insumos para poder salir al mundo con el vino, ya nos están cerrando los números. Carlos lo sabe bien. No nos están cerrando los números, pero no porque nuestra calidad y nuestra competitividad sea mala. Es porque cuando tenemos esta brecha cambiaria, nos está destrozando. Claro, es imposible. Y la presión tributaria. El tema es macroeconómico, al fin y al cabo. Si vos tenés la macroeconomía tan desordenada como la tenemos y que la verdad que este gobierno y los pasados gobiernos no han podido resolver, al fin y al cabo se trata de equilibrar las cuentas. No se puede vivir con las cuentas desequilibradas, porque eso destruye la moneda. Vivimos con la manta corta en la Argentina. Pero no podés gastar más lo que tenés, más de lo que entra. Estamos pagando una cantidad de impuestos gigantescos que está ahogando al sector privado. Tenemos un gasto enorme en cuestiones que la verdad que ni siquiera han dado frutos, porque todo este gasto, ¿para qué sirvió? Y bueno, de hecho se están teniendo que ajustar tarifas, hay que hacer un montón de cosas que están haciendo y lo hacen a cuentagotas, y mientras tanto el sector productivo, no solo el campo, sino el sector productivo entero, está sufriendo por este tipo de cambio, por las tasas de interés, no hay crédito. Bueno, la verdad que... y la presión tributaria. ¿Sí? Y la presión sin lugar a es dudas. enorme. Claro. Este microclima de cerrarse al mundo en muchas de las producciones para que la mesa de los argentinos esté garantizada. Pero la mesa de los argentinos, si no le garantizás trabajo, va a seguir en tensión. Y va a necesitar más presión impositiva para poder darle subsidio a esa gente. Te diría que eso tiene más bien que ver con un discurso como el que marcaba Carlos Castagnani, que después le hace muy mal a la sociedad y los enfrenta, termina enfrentando al campo con el resto. ¿No? Mucho malo. Claro, la verdad Ahora, que eso hace mucho mal. Es un momento coyuntural muy importante, porque sin querer o queriendo, la realidad y el gobierno mismo ante la necesidad está poniendo de manifiesto el rol protagónico que tiene el campo, que es innegable, y que nosotros, con mucha mansedumbre, estamos diciéndole a toda la Argentina, acá estamos presentes, estamos dispuestos a levantar la Argentina, pero muchachos, ustedes desde la política, déjense de joder y encolúmnense en un país productivo y que quiere salir adelante. Un dato más que puede ser último, interesante. porque quiero una conclusión de cada uno que ya, mira, se nos fue el tiempo. No, simplemente decir que en realidad el que aporta las divisas en este país es el agro. Somos los únicos que realmente aportamos en forma neta. 7 de cada 10 dólares genuinos de la economía argentina son del sector agropecuario. Digo eso para que quede bien claro. Ahora les voy a pedir, en un tuit, ¿sí? Con la brevedad posible, una conclusión final a cada uno. Carlos. Creo que, para ser bastante concreto, que toda la política necesitamos que se despoje de egoísmo, que se despojen de ese poder que quieren tener siempre, que se arriman a la gente y que saquemos al país adelante. No es tan difícil, pero claro, lo difícil es que suelten ese poder que quieren tener absoluto. Gracias, Carlos. Marcos. Yo voy derecho a que el agro es parte de la solución, nuestro sector es la solución, parte de la solución grande, pero nos tienen que dejar trabajar y para eso tienen que dar las condiciones básicas comunes para todos, en realidad. Y hay que ordenar la economía, la macroeconomía. Si gastamos más de lo que entra, siempre vamos a tener este problema. No hay vuelta. Y una moneda desestabilizada como esta no le sirve a nadie. Marcos, muchísimas gracias. Carlos, Gianni Soto. Ahora es el momento. No se puede perder tiempo, no se puede discutir lo que ya está discutido. Hay que establecer una política cambiaria, una política monetaria, una política fiscal a favor de la producción, y el sector privado puede salir adelante rápidamente. Esto es el convencimiento que falta en el gobierno y ojalá que lo logremos. El sector privado está preparado y está ansioso para salir de esta situación tan penosa de la pobreza y de la falta de trabajo que hay. Y el campo va a aportar toda su fortaleza que tiene. Muchas gracias, Gracias Carlos. a ustedes. Carlos Castigliani. No, simplemente decir que tanto CRAI, bueno, lo que hablamos en la mesa, estamos siempre dispuestos al diálogo,
pero con la misma fortaleza que apostamos al diálogo, vamos a defender a nuestros productores con toda medida pacífica y democrática que haga falta para que el gobierno nos escuche, y también hay que pegarle un pequeño tirón de oreja a los gobernadores, a todos los gobernadores sin distinción de partidos políticos, que se pongan al frente y defender sus provincias. Hay muchos que miran para otro lado y también hacen mucho daño. Muchísimas gracias. Gracias a los cuatro. Súper riquísima esta charla.